Quiero dar la bienvenida a esta clase de punto partida que están recibiendo hoy. Eh, Estamos en la segunda lección. Espero que todos hayan pasado un buen día o una buena noche, dependiendo cuándo estén viendo este video, este webinar en el internet. Y es una bendición porque hoy tengo el placer de traerles el tema Creados con un gran propósito. Estamos empezando, esta es la segunda enseñanza de punto de partida y hemos estado aprendiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Probablemente estás aprendiendo los primeros pasos de el crecimiento espiritual de lo que Dios tiene para tu vida. Y el punto principal que quiero dejarte hoy en este tiempo que puedo tomar contigo ahí en tu casa o donde quiera que estés, es que Dios te creó con un propósito. Y espero que hayas recibido por email o en el mismo webinar que estás viendo ahora mismo en la mano derecha, puedes bajar el documento uh, de uso, donde vas a poder tener todos los versículos y también vas a tener que llenar en tu tiempo libre algunas preguntas que este papel, estos documentos que usamos para la clase requiere para que puedas pasar la clase. Si no lo has bajado, no te preocupes, puedes parar un momento el video, ponerlo en pausa y bajarlo. Y si no, pues ya lo tienes contigo y entonces te pido que sigas leyendo porque ahí están los versículos bíblicos que vamos a tocar hoy. Entonces, vamos a empezar con un versículo que está en el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 10. ¿Okay? Efesios, capítulo 2, del 1 al 10. Dice Efesios 2, del 1 al 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos en el versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las obras buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Aquí vemos varias cosas que la Biblia nos está hablando, que nos dan dirección en entender por qué fuimos creados y si fuimos creados, cuál fue el propósito que Dios nos dio cuando nos creó. El escritor de Efesios está hablando y nos está mostrando algo muy interesante. Número 1, versos del 2 al 3, habla de nuestra vida antes de conocer a Jesús.
Si estás viendo el papel, hay una sección que te hace pensar qué tipo de vida antes de conocer a Jesús vivías. Y aquí dice que antes de conocer a Jesús estábamos muertos y esa muerte se manifestaba en una desobediencia y en una acción que se llama el pecado. Es importante que en el documento que tienes escribas eso que se llama pecado y que entiendes específicamente que el pecado es cualquier cosa que va en contra del propósito y de la voluntad de Dios que Él tiene para tu vida. Vivíamos en pecado, dice, como todo el mundo, obedeciendo al diablo, siguiendo a nuestra propia forma de vivir, siguiendo nuestras propias cosas, no teniendo a Dios como el principal en nuestras vidas. Todos vivíamos así, dice la palabra, y ahí lo estamos leyendo. Siguiendo cómo vivíamos. Vivíamos en desobediencia, en pecado, siguiendo los deseos y pasiones de nosotros. ¿Qué significa eso cuando la palabra dice eso? Que hacíamos lo que nosotros queríamos hacer. Entendamos algo. Dios nos creó. Él es el creador de nuestras vidas. Y como creador, Él nos da la forma más perfecta de cómo nosotros vivir. Pero dice la palabra que en el momento que el mundo ya pierde esa conexión con Dios, empezamos a vivir con otro tipo de liderazgo. Empezamos a vivir siguiendo lo que nosotros pensamos que es lo correcto, lo que nosotros sentimos, lo que deseamos. Y eso es lo que el escritor está hablando. El momento donde conocemos a Jesús, antes de eso, estábamos viviendo en oscuridad, en pecado, en una vida sin sentido. Dice, siguiendo lo que quisiéramos, como un animal comiendo y como una persona haciendo la inclinación siguiendo lo que nosotros pensamos que era lo correcto. Por nuestra propia naturaleza, dice, éramos objeto del enojo. Dios estaba enojado, no con nosotros como persona, sino con las acciones y el estilo de vida que estábamos viviendo. Y hay que entender eso. Dios creó al ser humano, al hombre y la mujer, con un propósito, pero el hombre y la mujer se rebelan, empiezan a hacer lo que ellos piensan que es lo correcto, que va contra el propósito y la voluntad de Dios. Eso se convierte en pecado, en desobediencia, siguiendo las pasiones, siguiendo una dirección de destrucción. Y esa acción, ese estilo de vida, eso que finalmente va a herir el propósito, la razón por que vivimos, destruye nuestro futuro, destruye nuestras familias, destruye nuestras vidas. Dios se enoja contra eso, se enoja contra esa acción que estamos viviendo. Y podemos parar un momento y decir, wow, impresionante, pero ahí llega el momento donde tú y yo hemos experimentado, donde tenemos encuentro con Jesús. Y ahí empieza el versículo 4. Dios dice, tiene una misericordia, te ama tanto, me amó a mí tanto, que aunque nosotros estamos viviendo en pecado, estamos viviendo en desobediencia, estamos viviendo basados en nuestras propias pasiones, en lo que nosotros pensamos que era lo que queremos, si queríamos y no hacer algo incorrecto, si queríamos, etcétera. Cada persona tuvo su particularidad en su pasado, pero dice, con todo y que estamos viviendo una vida completamente fuera del propósito de Dios para tu vida y para mi vida, Él tuvo misericordia y Él nos amó. Versículo 4, y si lo puedes leer otra vez, léelo, porque es importante que sepas. Eso fue lo que pasó el momento que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, que en ese momento Dios abre la oportunidad porque dice, yo amo a esta persona tanto. Dice que aunque estábamos muertos, aunque estábamos, eso es lo que dice, aunque estábamos haciendo todo eso, levantó a Cristo, lo mandó al mundo, muere por el pecado tuyo y mío, paga el precio
y después lo levanta entre los muertos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa vida eterna, esa vida con propósito, esa conexión con Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre, que desde el principio Él quería que tuviéramos. Ahora, el versículo que quiero quizás tocar fuertemente es el 8, porque es importante que aprendas esto y es un buen versículo que te puedes memorizar y poner en tu Biblia o en tu iPad, donde quiera que estés, lo pones y lo rayas, porque son los versículos que cuando uno va creciendo espiritualmente impactan nuestra vida. Dice, Dios nos salvó, ¿ok? Tú y yo fuimos salvos. ¿De que fuimos salvos? De lo que acabamos de leer en los primeros dos versículos de Efesios capítulo 2. De una vida de pecado, una vida de destrucción, una vida donde estábamos completamente descontrolados. Pensamos que estamos bien, pero estamos siguiendo no al Dios creador del universo, sino al Dios de nosotros, nuestro propio ídolo que habíamos creado muchas veces, nuestras propias pasiones, nuestras propias ideas. Estábamos perdidos, estamos completamente fuera de lugar. ¿Okay? Él viene, manda a Jesús para pagar el precio, para que tú y yo no tengamos que pagar ese precio. ¿Okay? Él nos salva, pero esa salvación no fue por las fuerzas que tú y yo, o por lo que tú y yo nos merecemos o lo que hemos hecho. Dice, fuimos salvos, Dios nos salvó porque por su gracia, cuando creímos. Dice en el versículo 8, cuando creyeron, pero yo lo estoy haciendo personalizado a lo que yo hice. Cuando tú creíste, cuando yo creí, ¿en qué? ¿En un Dios? No. Cuando creímos en el Hijo de Dios, la palabra claramente dice, hay que creer en Jesús. Él vino al mundo, Él pagó el precio y Él murió y resucitó. Cuando ponemos nuestra creencia, ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra fe en eso, somos salvos. ¿Por qué? ¿Por la acción de creer? No, porque Dios en su gracia, que significa un regalo aunque no nos merecemos, Él nos regala la salvación por nosotros, por nuestra fe. Usted dice, sigue diciendo, ustedes no tienen ningún mérito en eso. La salvación no puede ser adquirida por cuánto recemos, cuántas buenas obras hagamos, a nuestro apellido, de qué país, qué religión, sea el catolicismo, sea el protestante, sea la iglesia que vamos, sea el judaísmo, no importa. Dice, no tenemos el mérito, ni por religión, ni por apellido, ni por acción que hayamos hecho. Dice, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo para todos los que crean en Jesús. No es la salvación, dice en el versículo 9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Mucha gente viene de esa mentalidad. Yo vine de esa mentalidad donde para adquirir algo tenía que hacer algo. Eso es lo que hacemos. Para comprar comida tenemos que trabajar y adquirir dinero para poder comprarla. En el mundo funciona, tú haces y recibes, pero Dios no funciona de esa manera. Él ya te ama tanto que por su gracia ya tiene la salvación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es actuar en lo que ya Dios hizo, no basado en porque no los merecemos o porque hemos llegado a lo que al nivel que necesitamos llegar en espiritualidad o en buenas obras. No, solamente simple porque Dios en su amor nos lo quiere regalar. ¿Y por qué? Dice, porque ninguno de nosotros se jacte o se pueda jactar de que ha adquirido la salvación. En otras palabras, hermano, no hay pecador que no pueda ser salvo y no hay santo que pueda adquirir la salvación por sí solo. La única forma que podemos entrar en esta nueva vida, en este propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, es cuando uno, no por lo que hemos hecho, bueno o malo, no por lo que creamos, bueno o malo, no por la religión que hemos practicado,
correcta o incorrecta, sino cuando tomamos una decisión clara de que Jesús sí vino, Él era Dios, se hizo hombre, vivió en este mundo, murió por tu pecado y por mi pecado, y resucitó al tercer día, mostrando por su acción de que Él era Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, damos nuestras vidas, cuando tomamos una decisión de ahora en adelante de hacer a Jesús Rey y Señor de mi vida, donde ya el que manda no es el pecado, no es mi naturaleza, no es mi desobediencia, sino ahora el que manda es Jesús y yo obedezco. Yo dejo que la naturaleza mía se someta a la naturaleza de Dios que la ha puesto en mí ahora. Cuando yo hago eso, recibimos una salvación que no nos podemos jactar, porque por su gracia nos la dio. Que otra vez, gracia significa un regalo que no nos merecemos. Entonces, así vemos cómo en Efesios nos habla de quién éramos antes, qué fue lo que Dios hizo y ahora quiénes somos. Porque el último versículo, como leímos el 10, dice, somos, o sea, ya está hablando, ya no más somos estas personas viviendo en pecado, viviendo siguiendo la naturaleza de nosotros, lo que nosotros creemos. Ya por decisión personal hemos decidido hacer Jesús el número uno en nuestras vidas, hacer Jesús el que vamos a seguir. Nos explica bien que sí tenemos la salvación, que la salvación no la dio Dios porque nos ama, porque por su gracia, no por nada especial que hicimos o hemos hecho. Y ahora cuando entramos por la puerta de salvación, encontramos que ya al otro lado somos la obra maestra de Dios, que Dios tiene un propósito, que cuando te creó a ti y a mí, Él dijo, quiero que entres por la puerta de salvación, y al otro lado vas a encontrar ese propósito que empieza con tu identidad, la identidad de que eres una obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Cuando entramos a través de la puerta de salvación, al otro lado encontramos el propósito de que somos una nueva persona, empezando una nueva vida. Y yo creo que tú sepas eso. Al momento que recibes y haces Jesús el Señor y Salvador de tu vida en los ojos de Dios y en tu vida personal dentro de ti empieza de nuevo. Todo el pasado ha sido borrado y empiezas un nuevo capítulo, un nuevo libro, si lo quieres hablar de esa manera. Y dice, ¿por qué Dios te da empezar nuestra nueva vida? A fin de que hagamos las obras buenas que preparó para nosotros desde el tiempo atrás. Yo creo que tú sepas algo, y ahí que me estás escuchando, en tu silla, en tu teléfono, en tu iPad o en tu computadora, donde quiera que estés, desde que Dios en su infinita, en su inteligencia, dijo, voy a crear a Dani, o voy a crear a José, o voy a crear a Cintia, o voy a crear a María. Desde el momento que Él en su mente dijo, voy a crearte a ti, Él no solamente dijo, voy a crear un ser humano, sí voy a crear a alguien con un propósito que quiero que ejecuta en el tiempo que va a estar en la tierra. Cuando tú entras por la puerta de salvación, encuentras que tienes un propósito, y ese propósito no es muy complicado. Sí es diverso, y mientras vamos creciendo en nuestra vida espiritual, vamos encontrando cuán grande ese propósito es. Pero en la forma simple es hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Las buenas obras es básicamente lo que Jesús dice. No más haciendo lo que tú piensas, que tú crees. Ahora vas a seguir y vas a hacer lo que yo he dicho. Porque yo te amé, te di la salvación. Y las buenas obras no es para adquirir la salvación, pero las buenas obras es en reacción a la salvación que Dios ya te ha dado.
Entonces, vivir una vida con propósito, vivir una vida haciendo lo que Dios tiene para tu vida, es la acción que viene después que una persona ha dicho, yo he recibido a Jesús en mi corazón, yo lo he hecho el Señor y Salvador de mi vida. Estoy agradecido por la salvación. He recibido esa salvación no porque me lo merezco, no porque he hecho nada, sino por la gracia de Dios. Y por eso, así como cuando alguien te da un regalo y te sientes tan bien y te da una gratitud y tú quieres servir a esa persona, pero dime, ¿qué te hago? Es que, wow, y no, definitivamente no esperaba que hicieras este gesto o me dieras este regalo. Así mismo como en las relaciones naturales, nosotros... y no tenemos esa gratitud que quiere ser expresada con unos actos de amor. Asimismo, cuando vemos el inmenso amor de la gracia de Dios que nos mostró a través de la cruz, a través de su Hijo Jesús, entonces las acciones que tomamos en la vida son acciones que dicen, ¿qué Dios tú quieres que yo haga? Para mostrarte, y no mostrarte ese agradecimiento, ese amor que ahora yo tengo hacia ti por lo que tú mostraste hacia mí. Entonces, vemos otra vez, para terminar este punto y terminar esto que hemos hablado, vivíamos una vida antes de Jesús que estaba gobernada por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra naturaleza pecaminosa, pero viene Jesús a nuestras vidas, nos muestra que esa vida no es la que Dios tiene para ti, nos muestra que hay algo nuevo, algo mejor para ti. Él nos muestra lo que Él hizo para que nosotros no tengamos que vivir esa vida. Um, Cuando nos lo muestra es nuestra decisión entonces a aceptarlo, creerlo y hacerlo parte de nuestras vidas. Y al momento que lo hacemos, no por lo que hagamos, no porque no nos merecemos, no por la religión o los religiosos que seamos, sino por una decisión sincera en nuestro corazón. En ese momento es una puerta donde entramos y empezamos un capítulo nuevo que Dios tiene para nuestra vida, es un propósito nuevo para ejecutar y hacer las obras que Dios desde el principio de la creación ya tenía para ti. Impresionante. Eres un hijo o una hija de Dios que tiene un propósito. Y eso es bien, bien importante. Entonces, ahí cuando vayas creciendo, cuando vayas orando, te vas dando cuenta cómo Dios te ama, cómo Dios te creó con un propósito y no es coincidencia que estés en este momento escuchando esto y creciendo para lo que Dios tiene para tu vida. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de mucha gente que hemos pastoreado, que hemos visto, que hemos conocido, y así sé que así lo vamos a ver en tu vida. En este momento quiero que cierres tus ojos y hagas una oración conmigo, bien simple. Digas, gracias Dios, porque hoy he aprendido que tu salvación no fue dada por lo que yo he hecho. Dice la palabra que ni me la merezco. No fue por lo que he hecho, pero sí por tu gracia y por tu amor me la diste. Al momento que puse mi confianza y creí en tu Hijo Jesús. Hoy recibo la verdad de que tengo un propósito en tu reino. Me creaste con propósito. Hoy decido vivir ese propósito, llevar a cabo las obras que tú en la cruz del Calvario pagaste para que podamos llevar ese mensaje de Jesús, llevar a Jesús a toda persona que no lo ha conocido. Hoy decido verme como obra de Dios, como algo grande, como algo valioso, como algo que tiene gran propósito. Y así voy a ejecutarlo en mi familia, en mi trabajo, pero más importante, en mi iglesia, la familia de Dios que tú me has puesto. Gracias por este momento donde me enseñas a través de tu Espíritu Santo y tu palabra las grandes cosas que tienes para mí. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gracias por haber tomado este tiempo y no te olvides de terminar de llenar todos los papeles que te hemos mandado. Otra vez, si no lo has recibido, nos puedes mandar un mensaje y te lo mandaremos con gusto. Pero es importante para que esta clase cualifiques, es ver este video, participar de la clase punto de partida con tu líder o tu pastor y llenar estos documentos y mandárnoslos o entregarlos en la iglesia. Espero que tengas un tremendo día o noche o semana y un placer estar contigo hoy. Bye.